estamos listos y conectados aquí en Radio Mía, cadena nacional en todas sus frecuencias a nivel nacional en Panamá y también a través de las plataformas digitales. Yo soy Salomón Andión Mendieta y les digo bienvenidos a Conversando. Salud, actualidad, cultura, emprendimiento, arte, política y mucho más. Bienvenidos a Conversando, el espacio creativo de Radio Mía, con Salomón Andión. Tú y nosotros estamos conversando. Y para el día de hoy vamos a comenzar a conversar con nuestros invitados. Hoy vamos a hablar de todo un poco y un día también dedicado mucho a nosotros los caballeros. Así que iniciamos con nuestro primer segmento en Conversando. Conversando de salud. Y para hablar de salud está con nosotros el doctor Juan Tejada, gerente médico de Sanofi. Él es médico general con maestría en medicina de envejecimiento y hoy vamos a hablar sobre un tema que es de mucha importancia y de mucho cuidado para todos. Hoy vamos a conversar sobre la osteoartrosis. Doctor, bienvenido a Conversando. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a usted por dedicarnos un ratito y conversar sobre la osteoartrosis. Vamos a iniciar preguntando ¿qué es esta condición, esta enfermedad? Claro, sí, es muy importante conocer que la osteoartrosis no es más que el desgaste que se produce a nivel de las diferentes articulaciones que tenemos en todo nuestro organismo. Sabemos que nuestro cuerpo está compuesto por huesos y esos huesos se unen unos con otros a través de esa articulación. Y estas articulaciones pudieran con el paso del tiempo, pudieran desgastarse debido a diferentes factores, sí, que al final producen una serie de síntomas que van a estar relacionados entonces con esta enfermedad. Doctor, ¿por qué una persona llega a sufrir de osteoartrosis? Bueno, mira, existen diferentes factores que se han venido estudiando con el paso del tiempo y están descritos muy bien en la literatura científica, por ejemplo, y estamos por ahorita conscientes de que algunas de las cosas que hacen que una persona desarrolle osteoartrosis es sobre todo la edad. Es el primer factor, digamos, de riesgo que hace que una persona desarrolle osteoartrosis. Los números indican hoy que prácticamente un 50% de las personas arriba de 65 años pudieran tener algún grado de osteoartrosis, o sea, de desgaste a nivel de la articulación, sobre todo a nivel de la rodilla o la cadera. Sin embargo, esto también va aumentando día a día en la población ya más joven, entre 35 a 55 años aproximadamente, debido a que hoy en día estamos practicando muchos deportes de alto impacto, que por un lado está muy bien. Sin embargo, hay que saber que estos deportes pudieran de una u otra manera también producir un impacto en estas articulaciones y hacer entonces que uno desarrolle artrosis. Otra de las condiciones que pueden hacer también que uno desarrolle esta condición clínica puede ser el sobrepeso. Estamos muy acostumbrados de repente a comer en la calle, comida rápida, que esto, si no está acompañado de una serie de ejercicios, también pudiera entonces de una u otra manera también llevarnos a producir osteoartrosis. Ajá, hablaba de los ejercicios de alto impacto, es decir, una persona que en su juventud ha hecho mucho ejercicio, digamos, aeróbicos, ¿podría sufrir de esta condición? Claro que sí, definitivamente todo ejercicio de alto impacto, sobre todo a nivel de la cadera y la rodilla, van a hacer que con el tiempo ese sobreuso de la articulación, digamos, van a producir que se desgaste. Nuestras articulaciones están compuestas, en esta articulación está compuesta por un líquido que se llama líquido sinovial, y este líquido sinovial con el paso del tiempo pudiera desgastarse también y perder sus propiedades físico-químicas. Y esto todavía se potencia aún mucho más con personas que realizan algún tipo de deporte de alto impacto. Como les mencionaba, por un lado está muy bien, hay que hacer deportes, hay que practicar ejercicios, hay que hacer algún tipo de actividad física para estar en condiciones. Sin embargo, siempre es importante hacerlo con un personal que nos guíe y que nos pueda orientar. Y sobre todo,
saber nuestra condición en ese momento, porque puede que hoy en día estemos empezando a hacer ejercicio y no tenemos ningún tipo de afección. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto puede cambiar y así no tienen que cambiar los ejercicios que estamos haciendo. Dígame, doctor, ¿cómo podemos evitar que las personas tengan osteoartrosis en su edad avanzada y también si es una enfermedad exclusiva de las personas con edad avanzada? Bueno, para evitarlo, primero lo importante es, sobre todo, manejar el peso corporal. Creo que muchas de las recomendaciones y guías internacionales indican que la disminución del peso favorece mucho a evitar, ya sea que la persona presente osteoartrosis o desgaste, sobre todo a nivel de las rodillas, o que pueda progresar la enfermedad. Muchas veces al inicio de la enfermedad es prácticamente asintomática, solamente se ve algún tipo de cambio a nivel radiológico. Sin embargo, esto es una de las primeras cosas que se mencionan para poder evitar que se presente o se progrese la enfermedad. Igualmente, por ejemplo, hoy también en día se habla mucho de algún tipo de terapias de ejercicios como el tai chi o el yoga, que ayudan mucho a darle sobre todo a estabilidad muscular, porque esa estabilidad muscular también va a ayudar de una u otra manera a que no se presente la enfermedad o no se progrese. Y ya, digamos que ya en las personas adultas es importante siempre hacerse sus evaluaciones cada año, sobre todo porque pudiéramos tener personas que ya por el desgaste de la articulación pudieran presentarlo, no tener síntomas inicialmente, sin embargo, se pudiera atacar a tiempo en caso de que se pueda diagnosticar. ¿Qué está haciendo Sanofi para poder apoyar a las personas que tienen osteoartrosis y además de esta campaña tan interesante que tienen de poder educar a toda la población, sean o no usuarios de sus productos, ¿qué otras cosas están haciendo ya a nivel de investigación y a nivel médico? Claro, como compañía estamos comprometidos sobre todo con la vida de los pacientes. Parte de nuestros lemas es sobre todo empoderar la vida del paciente y hacia eso vamos enfocados. Estamos muy comprometidos no solamente desde el punto de vista de la osteoartrosis, sino en las diferentes áreas de la compañía, estar en contacto con el paciente y poder acompañarle en ese transcurso de la enfermedad. Muchas veces tenemos un equipo que está comprometido a estar comunicándose directamente con los pacientes e igualmente con los médicos, porque al final los médicos son los que van a estar ahí de la mano del día a día con el paciente y parte de nuestro compromiso también es mantenerlos a ellos actualizados en los diferentes tópicos que se manejan desde el punto de vista científico para que ellos también así puedan entonces tener mejores herramientas para poder dárselas a sus pacientes. Hagamos un paso a paso, doctor. ¿Qué deberíamos hacer para evitarla? Y en caso tal de que tengamos algunos síntomas, si nos puede decir cuáles son los síntomas para entonces poner la voz de alerta. Porque eso es una importante pregunta y quisiera que pongamos mucha atención. Primero, digamos que para poder evitarlo o para poder evitar que se presente la enfermedad es importante saber primero nuestra condición de nuestro peso, saber nuestras condiciones, digamos, de cualquier tipo de enfermedad, nuestra condición física. Entonces, para eso es importante que vayamos a un médico, puede ser un médico general inicialmente, para poder tener una atención integral de nuestro cuerpo y conocernos, y asimismo entonces, en base a eso, poder dictar algunas pautas siguientes. Igualmente, digamos, el control del peso, como les mencionaba, esto asociado a los ejercicios, digamos que de una u otra manera tienen que ser guiados por un profesional también de estas áreas que pueda también ayudarnos. Muchas veces, por ejemplo, hay personas que si están en sobrepeso necesitan hacer algún tipo de actividad física, por lo cual se recomiendan terapias que sean estables, digamos el uso de una elíptica en vez de estar corriendo. Entonces pudieran ser diferentes formas en que se pueden hacer para que un paciente o no desarrolle la osteoartrosis o en caso de que tenga algún tipo de alarma, poder evitar su progresión tan rápidamente. Igualmente, ya si es una persona que ya presenta la enfermedad, igualmente creo que todos estos conceptos hay que tomarlos en cuenta, buscar esa atención médica y en algunos casos, digamos que las personas que presentan síntomas, los primeros síntomas pueden ser simplemente un dolor a nivel de la articulación, digamos en este caso pensemos en la rodilla, va a tener un dolor en la rodilla, muchas veces no asociado a ningún tipo de trauma, en algunos casos puede haber algún tipo de inflamación, estos edemas, moretones que le llamamos también como si fueran golpes, sin embargo no hay historia en el paciente de esto. Pudiera haber también, y muchas veces pasa, que en la mañana cuando nos levantamos, después de un largo periodo estar durmiendo o después de un largo periodo estar sentados y a la hora de levantarnos
se produce algún tipo de traqueo en la rodilla, por decirlo así, o algún tipo de rigidez que nos incapacita a dar esos primeros pasos. Muchas veces, dependiendo de la progresión, pueden ser hasta 30 minutos en que el paciente tiene que estar intentando dar ese primer paso. Entonces, son diferentes cosas que nos están dando ya señales de alarma que hacen necesario buscar atención médica para entonces poder tratarlo efectivamente. ¿Qué diferencia hay entre la osteoartrosis y la osteoporosis? Porque de hecho hoy se celebra el Día de la Osteoporosis, sin embargo son dos cosas totalmente diferentes. Correcto. Es muy importante saber la diferencia. La osteoartrosis, como les decía, es un desgaste de esa articulación, de esos dos puntos donde se unen los huesos, y la osteoporosis no es más que, digamos, la formación de poros a nivel del mismo hueso como tal. Entonces, uno se da, la osteoporosis se da en todo el hueso, y la osteoartrosis se da más que todo al final del mismo hueso, donde está lo que se llama el cartílago, que es lo que une un hueso con otro. Entonces, esa puede ser la diferencia. Los síntomas van a ser diferentes, digamos que va a haber algo de dolor y rigidez en la osteoartrosis, sin embargo, en la osteoporosis va a ser muy común que el paciente presente fracturas sin ningún tipo de señal previa. Doctor, leí en el comunicado que nos enviaron que si existe un compromiso muy serio, es decir, si hay síntomas y un avance de la enfermedad muy, muy serio, entonces se recomienda una cirugía. Sin embargo, previo a una intervención quirúrgica, pueden darse toda una serie de tratamientos. Convérsanos sobre eso. Correcto. Mira, inicialmente el manejo que se le da a un paciente que está comenzando con esta patología, un grado 1 que se le llama, donde no hay mayores síntomas, el manejo con tratamiento a nivel local, con tipo de cremas, por ejemplo, antiinflamatorios locales, puede ser también el uso de compresas frías o calientes, terapias. Esto puede ayudar mucho a que el paciente mejore los síntomas. Sin embargo, a medida que vamos avanzando la progresión de la enfermedad, pudiéramos entonces ya necesitar algún tipo de antiinflamatorios orales, y con el paso del tiempo igualmente ya hay algunas técnicas que han demostrado beneficios, por ejemplo, la infiltración. Yo les mencionaba hace un rato que a nivel de la articulación existe el líquido sinovial. Este líquido sinovial está compuesto por ácido hialurónico, que es el que le da ese soporte a la articulación para aguantar ese peso cuando caminamos, cuando saltamos, cuando corremos. Y en este paso de la enfermedad ya el ácido hialurónico está prácticamente desgastado. Entonces lo que se hace en este tipo de terapias de infiltración es que se infiltra un componente muy similar al ácido hialurónico para que entonces la articulación, como quien dice, pueda regenerarse nuevamente e ir poco a poco mejorando los síntomas. Y ya con el paso del tiempo, digamos que ya hay pacientes que sí, indudablemente, ya este tipo de terapias ya no les son suficientes y entonces tienen que llegar a una cirugía. Esa costumbre que tenemos, sobre todo nosotros, los panameños y los varones, de estar traqueándose los dedos y traqueándose los brazos y traqueándoselo todo, ¿qué tanto nos afecta? Digamos que esto pudiera afectar de cierta manera en caso de que haya algún tipo de lesión. ¿Okay? Si estamos haciéndolo constantemente, nunca sabemos en qué momento nos podemos lesionar, y las lesiones, sobre todo a nivel muscular, a nivel tendinosa, son parte de los factores de riesgo que pudieran hacer que nosotros desarrollemos algún grado de osteoartrosis. Digamos que más importante, sobre todo a nivel de las rodillas, porque como les mencionaba es donde se soporta peso. Sin embargo, la osteoartrosis puede aparecer en cualquier articulación de nuestro organismo. Wow. Doctor, ¿qué nos diría usted para poder llevar un estilo de vida más saludable y evitar esta condición que de verdad que preocupa porque todos vamos hacia las edades avanzadas, pero quisiéramos llegar más sanos? ¿Qué debemos hacer? Correcto. Mira, yo pienso que lo primero es establecer un estilo de vida saludable. Muchas veces es muy complicado, sobre todo en países como el nuestro, donde nos gustan mucho algunos tipos de comidas específicas. Las frituras, por decirlo así, son muy deliciosas, a todos nos gusta. Sin embargo, creo que al final lo que debemos hacer es tratar de tener una vida totalmente balanceada en el sentido de las comidas que tenemos. Entre más balanceados nosotros podemos comer, mejor va a ser nuestro día a día, y así evitar no solamente enfermedades como la osteoartrosis, sino también enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Entonces, esto asociado a una buena rutina de ejercicio
también pudiera ayudar a evitar sobre todo la aparición temprana. Definitivamente con el tiempo, el paso del tiempo, digamos que algunas personas estarán mucho más propensas a desarrollar osteoartrosis, sobre todo dependiendo del tipo de actividad que realicen en el día a día durante su vida. Sin embargo, creo que al final con buenos chequeos, buenos mantenimientos con el médico, o sea, ir buscando esta atención siempre y no esperar allá que hayan síntomas, creo que pueden ser factores importantes para poder evitar cualquier tipo de complicación o progresión ya de la enfermedad, porque muchas veces pasa eso, buscamos al médico, sobre todo nos pasa a muchos hombres, buscamos al médico ya cuando no podemos más. Entonces, en ese momento muchas veces quizás puede ser o muy tarde o pudieran ser intervenciones. Doctor Juan Tejada, gerente médico de Sanofi, médico general con maestría en medicina del envejecimiento, ha estado con nosotros aquí en Conversando, y le voy a pedir, doctor, que antes de retirarse nos regale 3 consejos muy puntuales para que nuestra vida sea mejor y también alguna recomendación muy específica de Sanofi. Claro, primero que todo, empoderar nuestras vidas, sobre todo en cualquier momento, no importa si estamos enfermos, siempre es importante conocer nuestra enfermedad y poder sobrellevarla. Segundo, mantener estilos de vida saludables, sobre todo para que puedan acompañarnos y tener un mejor envejecimiento. Y tercero, buscar siempre atención médica desde el inicio, no esperar a que estemos más avanzados con síntomas para entonces buscarla. Excelente. Y por parte de Sanofi, ¿dónde podemos conseguir y conocer más información sobre los productos de Sanofi? Sí, bueno, nosotros tenemos un correo en el cual el departamento médico directamente le da atención a estas solicitudes y es el correo infomed.pac@sanofi.com. Se lo repito, infomed.pac@sanofi.com. En ese correo ustedes pueden escribirnos, es un correo de atención, digamos, de información de la compañía, y con mucho gusto lo atendemos directamente en el departamento médico, o en caso tal de que no sea de nosotros, igualmente lo redireccionamos con el departamento encargado. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Juan, que no sea la última vez, por favor. Usted sabe que siempre tienen abiertas las puertas de este programa Conversando para entrar a casa de todos los panameños y de todos los que nos escuchan a nivel global a través de las plataformas digitales. Gracias, doctor Juan. Muchas gracias por el tiempo.